Primera de Reyes, capítulo 10. Estoy tan entusiasmado con esta palabra que si lo tendría que volver a predicar de nuevo, también lo volvería a predicar. Porque la verdad que cuando uno va a la palabra, siempre descubre cosas extraordinarias. Dios hablándonos de realidades distintas. Dice así el capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la que había edificado, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y te oyen. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Cuando uno lee la Biblia, se está encontrando con todo un andamiaje histórico. Todo lo que la Biblia contiene, en su gran mayoría, es historia. Y dicen los que saben, los historiadores, que esta ciencia tiende a repetirse. Siempre la historia se repite de una u otra manera. Aun cuando el mundo puede evolucionar, la comunicación, el hombre en todas sus esferas, su naturaleza y su esencia en sí siguen siendo la misma. El hombre sigue dando sus aciertos, pero también cometiendo sus errores. Ahora, el Antiguo Testamento tiene escondido a Jesús. Ayer veíamos en Capacitación Destino que cuando la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo está traducida como logos o como palabra. Vale decir que Jesucristo era la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesucristo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y cuando uno estudia la Biblia, juntamente con el estudio de la Biblia se aborda una ciencia que se llama hermenéutica. Qué palabrita esa, ¿eh? A ver, dígalo conmigo. ¿Qué es hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos. Es tan rica la Biblia en su forma literaria que tiene parábolas, metáforas, símbolos, figuras, símil, etcétera, etcétera. Si hay alguien acá versado en lo que es lengua y literatura, sabe de lo que estoy hablando. Novelas, leyes, etcétera. Y como la Biblia es tan rica en hermenéutica, en figuras, en formas de expresión, hay un recurso hermenéutico que se llama tipología. Qué palabrita que trajo el pastor. Diga conmigo, hermenéutica.
Tipología. ¿Y qué es un tipo? Hay tipos en la Biblia y también hay antitipos y también hay tipos raros. Pero vamos a hablar de los tipos. ¿Me vas siguiendo? ¿Seguro? Esto es como una clase, ¿vio? ¿Qué es un tipo? Es una figura que se asemeja a otra. Un ejemplo. Adán es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Fue el primer hombre con la capacidad dada del cielo. Fue la corona de la creación. El libro de Romanos lo figura como el segundo Adán, como el postrer Adán. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Adán era un tipo de Cristo, por eso Cristo vino y le demostró al hombre que a través de encarnarse en la humanidad el hombre podía llegar nuevamente y alcanzar a Dios. Podría ser largo lo que diría al respecto. Isaac es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Recuerda el hijo de Abraham, Isaac, cuando fue puesto por su padre en un altar y Dios le pidió a su hijo, a su único y más amado, ofrecerlo en sacrificio. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Ahí hay una figura de Cristo, hay una tipología, porque Cristo después es el unigénito del Padre. Note ese detalle que coincide, ese paralelismo. Es ofrecido Jesús en un altar por nuestros pecados. ¿Va relacionando? David en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque David primero fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente, un hombre sabio para con Dios, pero también un libertador. Y los judíos veían en el Mesías o en la figura del Salvador un David, un libertador. De hecho dicen, nosotros esperábamos a David y vino Cristo. Y así sucesivamente uno puede encontrar tipos de Cristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. José, uno de los 12 hijos de Jacob, hermanos de las 12 tribus, fue vendido por sus propios hermanos. Fue traicionado por sus propios parientes, vendido como esclavo. Hay un tipo de Cristo. ¿Por qué? Cristo fue por sus propios hermanos de sangre traicionado y vendido. ¿Me estás siguiendo? Lo que ellos creyeron que iba a ser para una maldición, Dios lo tornó en bendición. Los judíos creyeron que matando a Jesús se sacaban un peso de encima, pero en realidad estaban convirtiendo una maldición en bendición, porque si Cristo no hubiera muerto, nosotros no estaríamos hoy aquí. Entonces, ¿se ubica lo que es un tipo de Cristo? Son personajes puntuales del Antiguo Testamento que tienen una similitud y una semejanza con Jesús. Y en esta mañana, Salomón, el que yo les estoy hablando, por su sabiduría, es un tipo de Cristo. Dice el texto que acabamos de leer, que vino una reina, la reina de Sabá. Sabá era una tierra que estaba mucho más al sur de Arabia Saudita, allá, casi llegando para el lado de las Indias, por ahí. En el mundo antiguo, tierras lejanas se le llamaba. Esta reina no era de la estirpe hebrea, judía, sino que era una reina gentil, una reina pagana. Era la emperatriz de un vasto imperio, era una reina. Y dice que ella en su tierra escuchó de la sabiduría de un hombre sobre la tierra. ¿Y qué hizo esta mujer? Viajó distancias, atravesó distancias que en aquel tiempo habrán sido muy difíciles de atravesar debido a los caminos y demás de la cultura. Y vino a escucharlo a Salomón, y ahí está el texto. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle. Ustedes saben que Salomón era un hombre común y corriente. Él fue el heredero de David al trono. Y él dijo en su oración íntima a Dios, Señor, yo no puedo ser el rey de una nación.
porque no sé reinar. Siempre fui un hijo de una familia acomodada, alguien criado entre algodones. Señor, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y Dios le dijo en sueños, no me pediste ni la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, me pediste sabiduría. Cualquier otro me hubiera pedido prosperidad, me hubiera pedido fama, pero me pediste sabiduría para gobernar mi pueblo. Así que por cuanto me pediste sabiduría, te doy todo lo demás. Porque la sabiduría es el principio de todas las cosas. Ahora, un detalle. Este hombre se convirtió, según los registros bíblicos e históricos, en el hombre más sabio sobre la tierra. Él podía disertar acerca de todo. Era un investigador obsesivo. Era una persona que estudiaba las artes, la cultura, era una persona de invenciones, era una persona que de algo enseguida sacaba conclusiones extraordinarias, tenía un sentido común agudo, tenía un criterio amplio de la vida. Dios le daba ingenio, inteligencia, algo extraordinario. De hecho, Cantar de los Cantares, Proverbios, cuando uno lee esas frases, queda asombrado. Y dice que la reina vino a probarle. Vamos a hacer dos paralelos. Dijimos que Salomón es un tipo de Cristo. Y la reina de Sabá en esta mañana va a ser una tipología de la iglesia. ¿Sí? ¿Me ayuda? Y ahí vamos entonces con el texto. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón había alcanzado para con el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Si Salomón es tipo de Cristo y la reina de Sabá es tipo de la iglesia, aquí yo veo, hermanos queridos, figurado el Evangelio. Quien más, quien menos, cada uno de nosotros ha venido a Jesús a probarle. Usted vino, como muchos de nosotros, obviamente ya predestinados, direccionados por Dios, pero venimos de la vida, venimos de la experiencia, de las realidades, del trasfondo de cada una de nuestras vidas, con una enorme complejidad de vida. Hay quienes vienen con enfermedades, hay quienes vienen con crisis matrimoniales, con crisis existenciales, con temores, con complejos, con vicios, con excesos. Quien más, quien menos, cada uno de nosotros ha venido y viene a Dios con desórdenes de todo tipo. Dígale al lado, te están hablando a vos, me parece. Y no quiero herir susceptibilidades, obviamente. No es mi intención ofender a nadie aquí. Pero hermano querido, reconozca que en nuestras vidas ha habido también un antes y un después. Desde que estamos en Cristo Jesús. Por algo el Evangelio dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir entonces que vinimos a Jesús y esta es la invitación en esta mañana, que vengas a Él con preguntas difíciles, que vengas a Él para probarle, porque Él solucionará tus interrogantes, toda la complejidad del ser humano, todo ese entramado malicioso que cada uno de nosotros conlleva por nuestra naturaleza caída. Él es el único que puede darte la solución y la respuesta que está necesitando. Hablo de la incapacidad de cada uno de nosotros y de la inoperancia para resolver nuestras miserias. De hecho, las últimas estadísticas dicen que los psicoanalistas, que los psicólogos y los psiquiatras han aumentado de un 30% a un 70% de la actividad en estos últimos 10 años. Uy, me olvidé de tomar la pastilla hoy. Tráeme la que me quedó. Quiero decirle, hermanos queridos, que si aumentó la atención psiquiátrica, si aumentó el psicoanálisis, si aumentó la terapia, es porque el ser humano
Aun cuando todo haya evolucionado y avanzado, la ciencia, la medicina, la comunicación y todo, nosotros nos hemos quedado relegados a nuestras miserias. ¿Cómo es el hombre que puede solucionar y acortar distancias, puede solucionar un montón de cosas y no puede solucionar su propia vida? No puede encontrar consuelo, no puede encontrar fortaleza por sí mismo, no puede encontrarle sentido a la vida si no es a través de Cristo Jesús. Por eso estamos hoy aquí. Sino, ¿qué lo trae a usted a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué lo trae a venir a rendirse a los pies de Cristo? Si no es que realmente nos hemos dado cuenta que no podemos. Alejados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. ¿Está entendiendo lo que le digo? Ahora, la mayoría de los desórdenes que nosotros padecemos, físicos, emocionales, la medicina lo llama somatizar conductas. Lo repito, somatizar conductas. Cuando la boca no habla, el cuerpo grita. Cuando nos tragamos angustias, cuando no verbalizamos crisis, cuando no hacemos catarsis o desahogos en tiempo y forma, cuando no nos comunicamos con Dios, todo eso queda como un reciclado dentro nuestro que tarde o temprano te pasará factura. Si no es en el organismo, es a nivel psicológico. Los médicos hablan de las enfermedades psicosomáticas. Hay gente que se ha hecho estudio de todo tipo, que se ha hecho análisis de todo tipo, y el médico dice, no tenés nada, pero me duele todo, pero no tenés nada. Y la gran mayoría de las enfermedades que uno padece han tenido su comienzo y su principio en somatizar crisis. No es la primera vez que se despierta un cáncer después de una angustia prolongada. No es la primera vez que una persona sufre un ACV por un disgusto. ¿Me está entendiendo? Dice que la reina de Sabá vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Y cada uno de nosotros debe tener algo difícil de resolver en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe estar en la incertidumbre, en el interrogante, ¿qué será mañana? Venía Jesús, que dice la Biblia que te irás asombrado como esta reina. Este hombre tenía sabiduría intelectual. Le voy a tirar otra palabrita difícil. ¿Se anima? Hoy vimos tipos, hermenéutica. Ahí va la otra. Sinapsis. Dígalo de vuelta. ¿Qué significa? Unión. Enlace. ¿Qué es una sinapsis? Cuando los neuroquímicos que tenemos en el cerebro se interrelacionan y van tejiendo pequeñas redes, mucho más fino que el filamento de un cabello, de una lámpara. Eso se va tejiendo como una forma de red en nuestra memoria, en nuestra mente, generando así uniones y enlaces que luego se transformarán en experiencias de vida. Acabamos de entregar un bebé. Es una criatura. Recién comienza la vida. Está intacto ese cerebro. Esa complejidad que tenemos cada uno de nosotros, que Dios creó. Pero a medida que esa criatura vaya creciendo y vaya tomando contacto con la vida y con experiencias, con papá, con mamá, con los afectos, con las conductas, etcétera, etcétera, dentro de esa criatura se va a ir tejiendo toda una red de datos, que cuando uno crece, esa red de datos se interrelaciona. A ver, le voy a poner un ejemplo rápido. ¿Cuántos usan Internet comúnmente? ¿Tiene alguna cuestión que no entiende? Va a ese buscador que se llama mayormente Google, ¿verdad? Hay Google. Hay otros buscadores también. ¿Sí? Uno pone una palabra y en fracción de segundos aparece toda una lista de respuestas. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y cuando uno pone la palabra mal, encima te la corrige. Inmediatamente te manda el dato también. ¿Es extraordinario eso?
¿Es extraordinario? Cuando yo era chico no teníamos que leer libros así para encontrar y para hacer un resumen. Hoy los chicos van a la computadora e inmediatamente encuentran la respuesta en base a una palabra clave. ¿Qué es lo que hace ese programa? Enlaza, une, de acuerdo a esos caracteres, a esa información que se le envía. La mente es igual. Y con una fracción de segundos mucho más superior. Por eso yo ahora le estoy hablando a usted, y le estoy hablando casi en forma espontánea, porque esto no está en mi mensaje. Pero yo, de acuerdo a lo que le estoy diciendo a usted, inmediatamente mi cerebro está trabajando y está interrelacionando experiencias, a modo de que cuando yo le estoy hablando a usted, seguramente puedo enlazar un testimonio o un recuerdo del pasado. ¿Está entendiendo? Uf. Esa es la mente. Y si una mente caída en el pecado, en la ruina, en el vicio, todavía tiene la capacidad de generar todo esto, cuanto más una mente redimida, una mente sana en Dios, una mente libre de pecado. Salomón tenía esa inteligencia. Tenía una sinapsis interna que interrelacionaba conceptos, por eso es que tenía una sabiduría y una inteligencia extraordinaria. Hoy se mide a las personas de acuerdo a su coeficiente mental para determinadas carreras, para determinados estudios. Yo creo que todos tenemos ese mismo coeficiente mental, simplemente que hay quienes lo desarrollan más, quienes lo desarrollan menos, quien le da más actividad, quien le da menos actividad. Pero estoy hablando aquí de una sabiduría que viene por el Espíritu de Dios. Y no quiero que subestime el texto que acabo de decir. Vino a probarle con preguntas difíciles. Y si un simple mortal le pudo dar la respuesta a esa incertidumbre, a ese interrogante con la que vino la reina, ¿cuánto más Jesús de Nazaret? El Dios hecho carne. El que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero mire lo que ocurrió. Vino a probarle, Él le dio la respuesta. ¿Cuántos de nosotros vinimos a probar a Jesús con nuestras crisis, nuestras miserias y obtuvimos las respuestas? El segundo detalle que dice el verso 5 es, en su última parte, que quedó asombrada. ¿Puede ser el texto en la pantalla? Quedó asombrado. ¿Sabe por qué? Lisa y llanamente decirle que Jesús siempre supera nuestra expectativa. Rompe los límites de lo predecible. Jesús rompe los límites aún de lo esperado. Cuando nosotros encasillamos a Dios y decimos, ya sé, Dios va a hacer esto, aquello o lo otro, rompe Dios esa estructura y hace cosas nuevas. Decir al de al lado tuyo, no limites a Dios. Porque vos tenés un Dios que fabricás en tu mente, pero Dios no está condicionado a tu mente. Isaías dice, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Así que si hoy estás condicionado con algo, pensá que no hay techo y no hay límite para lo que Dios puede hacer en tu vida. Quedó asombrada. Y cada uno de nosotros muchas veces es superado en la capacidad de asombro. Pero también digo esto, hay quienes que por la religión y por fabricarse un Dios en su propia mente, porque a veces nos fabricamos nosotros a Dios y decimos Dios es esto, Dios es aquello, Dios no lo podés contener en tu mente, mi amor, mi tesoro. Dios va mucho más allá que una religión, que una iglesia, que un hombre, que un predicador. El tema es que cuando vos te atás a conceptos, te atás a cosas dogmáticas, a cosas que crees que no cambian, que son rígidas. Por eso es que Dios constantemente hace milagros, para romper el curso de lo natural
y para demostrarte que Dios va más allá de lo que podés ver o entender. ¿Se entiende lo que digo? Cuando vos creés que un trabajo va a ser de determinada manera, a lo mejor Dios detrás de la escena está haciendo otra cosa. Cuando vos creés que tu enfermedad tiene una dirección determinada, Dios puede interrumpir eso y darte la sanidad y así sucesivamente. Él cambia los planes todo el tiempo. Dios no se ajusta a patrones, excepto a los de su palabra. El tercer detalle es lo que dijo esta mujer que está en el verso 6. Mire lo que dijo. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Yo no lo creía hasta que he venido. ¿Sabe la cantidad de veces, de lo cual ahora me avergüenzo, ¿no? En mi adolescencia, a la vuelta de mi casa había una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y sabe las veces que con nuestros amigos de la adolescencia pasábamos? Y muchas veces hasta estuvimos tentados de apedrear ese lugar. Porque decíamos, esto están locos, esta gente está loca. Y nos reíamos en la puerta de los que cantaban y de los que predicaban, cosas de chicos, de adolescentes. Pero yo decía, ¿cómo puede estar esto un domingo? Desperdiciar un día ahí adentro, cantando como locos, y ya no estamos acá, ¿no? Por eso las palabras tienen que ser lo suficientemente blandas, siempre que uno las dice. Así, en algún momento, si se las tiene que tragar, no le duele tanto. Decía, ¿cómo esta gente puede estar ahí? ¿Qué Dios ni Dios decía? ¿No? ¿Cuántos dijeron eso? ¿Cuántos pensaron que estábamos locos los que ahora estamos locos? Entonces, quiero decirles solamente esto. Uno no cree hasta que no viene. Lo voy a decir de nuevo. En boca de la reina de Sabá, yo no lo creía hasta que he venido. Y cuando viniste, te contagiaron. Un predicador dice, ¿no? Que esto es como la mafia, se entra pero después no se puede salir más. Y es verdad. Vos fíjate que una vez que conoces a Dios y que ya entendés lo que es el pecado y lo que ofende a Dios y lo que te va a dar enemistad con Él, después cuando vos volvés a pecar, de sonso que es uno, sabiendo que eso te trae consecuencias de muerte, cuando uno vuelve a pecar, después no lo disfruta el pecado. ¿No te pasó? Sí, pero ¿cómo puede ser? Si esto antes me daba placer a mí, ahora en vez de darme placer me da culpa. No sirvo ni para pecar. Es que es así. Perdóneme que hable tan explícito, pero cuando uno conoce a Dios, después ya tiene otro sabor el pecado. Ya no es el mismo pecado de antes. Ya uno no lo disfruta, porque uno ya sabe cuál es el fin de eso. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Si usted quiere probar, siga probando, pero no va a ser el mismo gusto. Uno no cree hasta que no viene. Y quiero ayornar un detalle más a este punto. Quiero decirle que es necesario venir a Cristo para entender a Cristo. A Cristo no te lo puede transmitir una tradición evangélica. A Cristo no te lo puedo ni siquiera transmitir yo mediante la iglesia. Cristo viene por revelación. Cristo viene por una experiencia personal con Él. Yo ya lo dije el miércoles, lo vuelvo a repetir y queda grabado incluso. A mis hijos en muchas oportunidades yo le dije, vos no vas a ser salvo porque seas hijo de pastor, porque naciste en la iglesia, porque te entregamos en la iglesia, porque te bautizaste en la iglesia, porque te casaste en la iglesia. Vos vas a ser salvo por una experiencia personal con Jesús. Acá no existe la dinastía. Acá no existe el acomodo para con Dios. Acá cada uno comparecerá en forma personal ante el tribunal de Cristo. Cada uno tendrá que tener una experiencia personal con Él. Hermano querido, acá no entras en el combo y vamos a la iglesia y vamos todo para allá. No. Cada uno en tiempo y forma tendrá que tener una relación personal con Cristo. Por eso la mujer dijo, hasta que yo no fui, hasta que no creí, hasta que tuve que ir. Hasta que he venido, dijo la mujer, y mis ojos han visto lo que se me dijo. A ella le dijeron, mirá que hay un hombre sabio, pero ella no lo creyó hasta que no fue y lo experimentó. Vos no vas a creer
como creemos nosotros hasta que no experimentes en tu vida a Jesús. Por eso hoy es el día, hoy es la oportunidad. Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y el cual tendrá misericordia de él. Volvete a Dios. Si estás frío, volvete a Dios. Si estás apartado, volvete a Dios. Si no conoces a Dios, búscalo a Él. Él hoy te está hablando a través de su palabra. El otro detalle, ya que a Cristo no se lo puede encontrar porque te lo transmitan o porque te lo presenten, sino a través de una experiencia personal con Él. Dice el mismo versículo 7. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. No se me dijo ni la mitad. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Job, libro de Job, capítulo 1, dice que él ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por si hubieren pecado. Lea el texto. Mire qué temeroso de Dios que era Job, como padre de familia, que decía, a lo mejor mis hijos pecaron, ofendieron a Dios, voy a ofrecer sacrificio para que Dios los perdone. Era un hombre que conocía el carácter de Dios, sí. Los atributos de Dios, sí. El pecado, sí. El juicio de Dios, sí. Era un hombre que conocía a Dios. Sin embargo, en el capítulo 38 del mismo libro, cuando Job, bajo su crisis, cuestiona a Dios y dice, dentro de tantas onceras que decimos cuando estamos mal, ¿quién me diera a encontrar a Dios e ir hasta su silla y plantearle el problema? ¿A quién se le ocurre semejante locura? De ir a cuestionarle a Dios lo que me pasa. Sin embargo, Job lo hizo. Y Dios le responde de una manera que le pone un candado en la boca. Y le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba el mundo? Que Dios te diga eso ya. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Decime, Job, ¿cómo hacen las cabras para parir? Decime, Job, ¿cómo se forman los huesos dentro del vientre de una madre? Decime, Job, ¿cómo se forma la nieve que va a caer luego a la tierra? Le hace cada pregunta que hasta el día de hoy se está rompiendo la cabeza a los científicos. Que el Big Bang y que la explosión y que... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios te está diciendo, no me podés cuestionar lo que te pasa. Te quiero decir algo. A vos que traes una trayectoria evangélica, años de cristianismo, títulos teológicos, experiencia de vida cristiana. No voy a poner en tela de juicio la relación de Dios con nadie, pero quiero decirte, lo que puedas conocer de Dios no es ni la mitad. No es ni la mitad de lo que se te dijo. Hermanos queridos, ni aún yo como ministro me puedo adjudicar esa pretensión. Pablo dijo, ni aún yo pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, dejando lo que queda atrás y siguiendo lo que está delante. Y está hablando en cuanto al conocimiento de Dios. El gran filósofo Sócrates, el gran filósofo Sócrates dijo después de tanta sabiduría, solo sé que no sé. Jorge Luis Borges, en una entrevista con una periodista europea, hablando 5 idiomas, escribiendo centenares de libros, le dijo a la periodista, disculpe mi ignorancia.
Si después de hablar 5 idiomas y escribir tantos libros se consideraba ignorante, ¿qué nos queda a nosotros? Hermanos queridos, nosotros creemos que conocemos lo que todavía no se nos dijo ni siquiera la mitad. La reina vino y cuando lo vio a Salomón dijo, ni la mitad de lo que hoy veo se me contó. Y yo creo que con Jesús es la misma experiencia. ¿Viviste un milagro? Bien. ¿Viviste un consuelo de Dios? Bien. Pero eso no es ni siquiera el comienzo de todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Está ahí todavía? Y por último, dijo esta mujer en el verso 7, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Sí? Es mayor. Ayer estábamos hablando en el curso de Biblia que estamos dando y decíamos con los hermanos que Jesús nunca escribió una canción. De hecho, desde su nacimiento hasta la fecha, nadie ha inspirado, ni nada ha inspirado tantos autores y compositores como lo ha hecho Jesús. Nunca Jesús escribió un libro. Sin embargo, no paran los volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes de escribirse acerca de su persona. Jamás ha direccionado un ejército a la conquista. Sin embargo, Jesús ha sometido naciones e imperios completos bajo su reino. Es mayor, dijo la mujer, tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Este es el Evangelio. Venir a Jesús con lo difícil para que Él te lo haga fácil. Venir a Jesús con expectativas para que te vayas asombrado. Venir a Jesús pensando que uno puede llegar a conocerlo, pero es insondable poder descubrir a Jesús mediante el razonamiento humano si Él no te lo revela. Quiero decirte en otras palabras que si venís a Jesús nunca te vas a arrepentir, nunca vas a ser el mismo. No hay alternativa de escapar de Él. Si no te encontrás en esta vida con Jesús, tarde o temprano lo vas a tener que enfrentar en la vida venidera. Hay 3 episodios sobresalientes en la vida del ser humano: nacer, morir y resucitar. Nacer, morir y resucitar. Son los 3 episodios trascendentales en todo ser humano. Pero no es que vamos a resucitar los que creímos en Cristo Jesús, no solamente nosotros. También van a resucitar los impíos, con la diferencia que nosotros los justos resucitaremos a una vida de gloria y los injustos resucitarán a una vida de perdición. Nacer, morir, resucitar. Cierro con el texto, versículo 13. Recuerden que Salomón es un tipo de Cristo. Versículo 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Noten este detalle, porque en la vida cristiana es el mismo cuadro. Nunca cuando alguien viene a Jesús se va con las manos vacías. Si Jesús es un tipo de Salomón, Salomón, miren lo que dice, el rey Salomón dio a la reina todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. ¿Qué es lo que vos querés? Jesús te lo va a dar. Y no es una oferta del Evangelio, es lo que dice la Biblia. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
¿Dice así el Evangelio? Entonces la reina es un tipo de la iglesia y Salomón es un tipo de Cristo. Pero dice que la reina se llevó todo lo que quiso y todo lo que pidió le fue dado. Además, diga conmigo, además, un extra, además de lo que Salomón le dio. En otras palabras, vos venís con una petición, vos venís a Jesús con algo que querés en tu vida, pero Él termina te dando más de lo que vos pediste. Y aún lo que no pediste también se te dará.